Dios les bendiga. Es un placer saludarle a usted en este día. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad infinita que sostiene nuestras vidas. Hoy vamos a hacer un repaso de las primeras tres clases de Hermenéutica Bíblica 2. Recuerde que el sexto periodo de este año 2024 en MEC Virtual estamos viendo Hermenéutica Bíblica 2, una clase diseñada para la Escuela de Ministerio Pastoral. En las sesiones anteriores, Hermenéutica Bíblica 1, que corresponde para el, el semestre o el periodo número 5, pusimos las bases del estudio de la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? ¿Por qué estudiar hermenéutica? Los beneficios de una buena interpretación de la escritura. Hicimos la diferencia muy importante entre exégesis con X, palabra griega, y eisegesis, y la diferencia entre una y otra, y la importancia de conocer una para no caer en la otra. Exégesis es la buena interpretación, la correcta interpretación de la escritura. Más sin embargo, la eisegesis es la incorrecta interpretación de la escritura. Como dice el lenguaje coloquial, eisegesis es tomar un texto, sacar un texto de contexto para permitirnos un pretexto. Eisegesis es torcer las escrituras para conveniencia personal, a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Por eso es muy importante que la hermenéutica se rija por reglas, la interpretación bíblica se rige por reglas. Una de esas reglas conocidas por todos es que la Biblia es su propio intérprete. Si usted encuentra algo que no entiende un pasaje, búsquelo en los pasajes paralelos o un pasaje que tenga la misma temática. Otra característica de otra regla de interpretación bíblica es la más precisa de todas. La Biblia no se contradice. Si usted encuentra alguna contradicción aparente en la escritura, usted debe de ir al contexto, usted debe ir al trasfondo histórico, usted debe ir a quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Porque recordemos que son 4.000 años de historia, desde la creación hasta Jesucristo, son 4.000 años de historia bíblica aproximadamente. En esos 4.000 años de historia, donde se resume el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay contextos específicos de cultura, de política, de religión, de espacios geográficos que hacen un pasaje, lo hacen singular, lo hacen específico, y hay momentos que no podemos generalizar, ¿verdad? Cuando también transculturizamos eh, la historia bíblica. Por ejemplo, hay que entender la historia bíblica al concepto, al contexto de cuándo se escribió, de quién lo dijo, de qué circunstancias había. Y así vamos a comprender muchas cosas. Esas situaciones miramos en la primera entrega, que constó de 6 semanas, Hermenéutica 1. En este momento vamos a dar un repaso de Hermenéutica 2 en las primeras 3 o 4 semanas. Y esto es un contexto general de la temática que estaremos viendo para estas 6 semanas. En la primera semana, estudiar el espíritu correcto, el método correcto. Lea siempre con cuidado. Semana 2, el significado de las palabras individuales, el contexto, pasajes paralelos, el mensaje de la Biblia entera, el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Las circunstancias históricas, de ahí cada tema que usted lo tiene en pantalla y lo puede repasar. Ahora vamos a ver lo que nos toca
lo que nos toca ver en este segundo periodo. Vamos a ir entonces al segundo periodo. Vamos a recordarnos qué es la hermenéutica bíblica. Es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica bíblica? A ayudarnos a saber cómo interpretar y entender y aplicar correctamente la Biblia. Vamos a ver, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? A ayudarnos a saber cómo interpretar y entender y aplicar correctamente la Biblia. Es muy importante comprender el propósito. Y por eso dice la Escritura, ¿verdad? En este pasaje que es base para nosotros en Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a recordarnos entonces qué fue lo que vimos en el periodo anterior. Estas 6 semanas corresponden al periodo anterior y a partir de ahí comenzamos con la segunda entrega, Hermenéutica Bíblica 2. Recordándonos entonces el concepto de hermenéutica, las leyes más importantes en la hermenéutica, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es que la Biblia debe interpretarse primero literalmente, ¿verdad? Literalmente y después en el interpretar literalmente es en el contexto gramatical histórico en el que se está desarrollando lo que estamos leyendo, ya sea una historia, ya sea una poesía, en el caso de los salmos. Eso es muy importante. Una segunda ley fundamental de la hermenéutica bíblica es que se debe haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. Una tercera ley de la hermenéutica bíblica es que la escritura siempre es la mejor intérprete de la escritura. Aquí encontramos 3 leyes gramaticales. Vamos a continuar. Esto todavía es repaso de la clase anterior. Principios de interpretación es algo que debemos de tener. Cómo interpretarla, definir la ocasión histórica que ocurrió en el momento preciso. Imagínense cómo ha habido controversia por décadas en el pueblo cristiano, porque el pasaje aquel que dice que el hombre no vestirá hábito de mujer, ni la mujer vestirá hábito de hombre. ¿Se acuerda bien de ese pasaje, verdad? Entonces, se ha descontextualizado ese pasaje para, eh, para desinformar o de sacar de línea ese texto. Se interpreta el texto en un contexto diferente, pero no se interpretan los demás textos, donde dice que el hombre, la persona no usará lana y lino al mismo tiempo. Siempre los que defienden la postura de que la mujer no debe usar pantalones, por ejemplo, no defienden la postura de que probablemente yo en este momento esté vestido en contra de lo que dice los pasajes anteriores y posteriores a que el hombre no debe usar hábito de mujer, ni la mujer hábito de hombre, porque dice no vestirá de lana y lino al mismo tiempo. Y es muy probable que yo en mi vestimenta, en el pantalón que ando, en mi ropa, en mi mudada, ¿verdad? En mi outfit, como dicen ahora los muchachos, probablemente yo esté vistiendo de lana y lino, probablemente usted también lo esté vistiendo, pero como alguien descontextualizó el pasaje y solo se enfocó en un aspecto, ¿verdad? Caemos a esas malas interpretaciones. Por eso hay que definir la ocasión histórica, tener una definición básica, distinguir entre trasfondo y propósito. El trasfondo de aquel versículo que dice que el hombre o la persona que va a la batalla debe andar una estaca. ¿Se imagina? ¿Cuál es el trasfondo? No habían condiciones sanitarias como ahora, ¿verdad? Entonces, sus desechos había que guardarlos en la tierra, en la arena. Ese es el trasfondo. ¿Cuál es el propósito?
la higiene en medio del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a sacar de contexto? ¿Por qué aquellos que dicen las mujeres, aquellos que dicen no usará el hombre hábito de mujer, ni la mujer hábito de hombre? Porque esos mismos que defienden esa postura, sacada del contexto del trasfondo histórico, ¿por qué tampoco andan una estaca en medio de sus herramientas, de sus artículos? Porque damos una interpretación particular de la escritura. Eso se llama, recuérdenlo, eisegesis, la naturaleza de la ocasión histórica. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? Y estos otros elementos que usted también los tiene en su poder. La situación que motivó al autor para dirigirse a su audiencia sobre el tema que es el foco del libro, el principio de interpretación. ¿Cuál es la situación que motivó al autor? Las mujeres caen en sus congregaciones. No permito a la mujer que tome autoridad. Qué, qué drástico, ¿verdad? Pero el mismo que dijo, no permito a la mujer que tome autoridad, es el que fortalece la autoridad de dos mujeres. En el capítulo 4, versículo 2 de Filipenses. Ruego a Odia, siempre me olvida el nombre de estas dos mujeres, a Sintique y a Evodia, que sean de un mismo sentir. Y a ustedes, compañeros de milicia, te pido que le ayudes a ella, que combatieron juntamente conmigo. Si Pablo en una ocasión dice que las mujeres caen en sus congregaciones y en otra ocasión está fortaleciendo el liderazgo de dos mujeres que combatieron juntamente conmigo, no fueron a la guerra con Pablo, no agarraron una espada. Combatir juntamente conmigo significa predicaron, sirvieron, lideraron conmigo. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No. Entonces, ¿por qué en una ocasión Pablo le dice que las mujeres callen y en otra ocasión anima a una congregación madura, como es Macedonia, a que apoyen el liderazgo de dos mujeres? Entonces, ¿se contradice la Biblia? No. Miremos el contexto. ¿Por qué se le dijo eso a una congregación y por qué se le dijo lo otro a otra congregación? Las escrituras fueron escritas para el beneficio de todos los creyentes de todas las edades. Sin embargo, cada libro fue dirigido originalmente a una audiencia histórica específica. El día en que usted entienda a cabalidad lo que quiere decir esta verdad, va a aprender a sacar los principios. Los principios. No podemos enfocarnos en el siglo XXI, en las circunstancias del siglo XXI, en la literalidad cabal, ¿verdad? Sino entender los principios, porque si no fuéramos a la literalidad, usted debería de andar una estaca. Usted todavía debería estar ofreciendo sacrificios, ¿verdad? A la manera, a la usanza antigua. Entonces hay que ver el avance histórico de la escritura, ¿verdad? Para interpretar el significado del autor adecuadamente, debemos leer desde el punto de vista de la audiencia original. Por lo tanto, debemos ser conscientes de su situación, sus sentimientos y sus perspectivas. Ahí está el pasaje del que hablamos. No le pongo la cita porque usted la conoce. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero si usted se va a Efesios 4:3, se dará cuenta que Pablo mismo le estaba diciendo, acompañen a esas mujeres que son autoridad. Entonces, ¿por qué en un lugar lo dice de una manera y en otro lugar lo dice de otra? ¿Era Pablo acaso bipolar? De ninguna manera. Pablo estaba juzgando cada iglesia conforme a las circunstancias locales de cada iglesia. Locales de cada iglesia. ¿Qué es definir la ocasión histórica? La ocasión histórica es la situación que motivó al autor a dirigirse a su audiencia sobre el tema o temas que son el foco del libro. Los eruditos lo llaman situación retórica o situación contextual, porque es la situación histórica que motivó el mensaje del autor. Eso ya lo declaramos, ¿verdad? El trasfondo histórico va acompañado de esto, ¿verdad?
La ocasión histórica difiere del trasfondo histórico de un libro porque no es meramente el telón de fondo para el libro, sino que involucra los temas específicos que el autor aborda en el libro. El trasfondo histórico es general, mientras que la ocasión histórica es específica. Hay momentos específicos, ¿verdad? Dentro de un, dentro de un relato bíblico. Imagínense, a David lo ungen como rey, lo unge cuando era un muchacho, pero unos años después, que él andaba huyendo de Saúl y empieza su peregrinaje huyendo de Saúl y se junta con, se junta con su amigo Jonatán, le dice, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Dijo David, hasta que yo sepa lo que hará Dios de mí. ¿Y que iba a ser Dios de David? Un rey. Pero ese momento, esa ocasión histórica era singular en medio del trasfondo histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Con el tiempo David se iba a convertir en el rey de Israel. Ese era el trasfondo histórico. ¿Cuál era la ocasión histórica del momento? Más o menos como el capítulo 20, 21 del libro de Primero de Samuel. David estaba a punto de la muerte. De hecho, en una ocasión él dijo estas palabras: hay un paso entre mí y la muerte. Esa es la ocasión histórica. En la ocasión histórica David estuvo a punto de morir, pero en el trasfondo histórico David se iba a convertir en rey. Es necesario comprender esos aspectos, entender el propósito del autor. ¿Por qué el autor dijo eso? Porque el autor a los corintios le dice: las mujeres callen, no permito que tomen autoridad, pero a los de Filipenses les dice: acompañen el liderazgo de estas mujeres. ¿Ah? El propósito, ¿verdad? El contexto. ¿Qué circunstancias vivía la iglesia de Corintios para que Pablo le dijera a las mujeres: shh, 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 silencio? ¿Y qué contexto de madurez había en las mujeres de Filipos para que Pablo animara a la congregación a que siguieran su ministerio? Hay una guía para determinar la ocasión, identificar el autor y su situación, identificar la audiencia y su situación, identificar a otros que estuvieron involucrados en la situación. Eso habla del contexto, del trasfondo, de la geografía, eso habla de la cronología, en qué momento histórico, en qué momento dispensacional se dio eso. ¿Por qué se dio? ¿Por qué, por ejemplo, Sara permitió que su esposo se acostara con otra mujer para dar a luz, con el fin de procreación? Era el contexto histórico, lo permitía, ¿verdad? Dios lo desaprobó, pero la cultura del momento lo permitía. Todos esos aspectos son de suma importancia para que nosotros entendamos la Biblia. Hay que entender la identidad de la audiencia, el lugar donde vivían, las circunstancias en las que estaban, qué otros eventos hubo, ocasiones o acciones jugaron para un papel en esta situación, identificar otros que estuvieron involucrados, qué otros individuos estuvieron involucrados en esa situación. Todas estas temas. Yo le animo a que usted se quede con esta diapositiva, congélela, eh, dele ahí captura de pantalla, téngala para usted. Si usted está llamado a estudiar la Biblia para predicarla, es muy importante que conozca estos elementos. Vamos a continuar. Aquí había una actividad, ¿verdad? Hay una actividad, pero no la vamos a dejar. ¿Qué vimos en la semana? Acabamos de dar un repaso de la semana 1 y 2. Ahora vamos a la semana 3. Mire, aquí dejo yo un enlace para que usted pueden ingresar y ver una predicación sobre este tema. Principios de interpretación, la importancia de estudiar los géneros. ¿De qué género se está hablando? De los géneros literarios. ¿En qué género literario está escrito
el texto, el pasaje, si está en un género narrativo, si está en un género poético, si está en un género descriptivo narrativo, si está en un género poético, si está en un género escatológico, profético, ¿verdad? La profecía tiene muchos símbolos y nosotros podemos perdernos en los símbolos y podemos malinterpretar un pasaje. Anteriormente, en los periodos anteriores, vimos lo que era la figura retórica. ¿Se acuerda que vimos la metáfora, el símil y vimos los modos de interpretación bíblica? Aquí cabe mucho en los géneros, está mucho lo que es la figura retórica. Vamos a interpretar un texto dependiendo del género en que está escrito. Si está escrito en género proverbial, debemos entender cuál es, cuál es el propósito de los proverbios, ¿verdad? Los proverbios no son reglas, cúmplase sí o sí. El proverbio es, si lo haces te irá bien, si no lo haces te irá mal, pero no son sentencias absolutas como la ley, como la ley mosaica. Esas cosas es necesaria que las sabemos. ¿Qué es un género literario? Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse atendiendo a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. Un juego de palabras eh, muy difícil de entender a primera lectura, ¿verdad? Léalo nuevamente, usted ahí, congele la pantalla, léalo, pero ¿qué significa esto? Saber en qué modelo, en qué lenguaje está escrito el texto. Hay lenguaje narrativo, descriptivo, ¿verdad? Histórico. Solo son descripciones. Cuando usted lee un periódico sobre una historia, está leyendo algo descriptivo, narrativo, histórico. Pero cuando usted lee una poesía, ahí van incluidos otros elementos donde le pone la trama emocional más grande. Imagínese en uno de los salmos, si mal no recuerdo, el Salmo 137 creo que es, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Al final ese pasaje dice a los enemigos de Judá, le dice, bienaventurados los que agarraron tus hijos y los estrellaron contra la pared. Eso habla de odio, de venganza, escrito en un salmo. En otro salmo habla de la tristeza, de la melancolía. Entonces, imagínense tomar literalmente que estrellen los niños en la pared. Aquellos que no comprenden todos esos elementos del género, o cuando entendemos las profecías de Daniel, las profecías de Ezequiel, de Oseas, las profecías de Zacarías, por ejemplo, las profecías de Juan en Apocalipsis, tienen un lenguaje particular dado al género escatológico. Entonces no lo vamos a interpretar literalmente, sino que vamos a buscar la simbología atrás de las palabras. ¿Qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Entonces, no es lo mismo un cuento que una poesía. ¿Sabía usted que el libro de Esther está en un género literario llamado novela? A usted que leyó, si leyó el libro de Esther, leyó un escrito como que fuera una novela, porque es un género literario que tiene los elementos de lo que ahora se llama el género novelesco, que es narrativa, pero a su vez lleva consigo muchas emociones, ¿verdad? Aquí están algunos de los géneros literarios, genéricos, ¿verdad? Seculares, poesía, teatro, narrativa, ensayo, artículos, son géneros literarios. Y nosotros debemos de entender que también la Biblia está escrita con género literario, tal vez nombrados diferente a lo que está ahí. A partir de la poesía y la narrativa, los demás otros géneros, tal vez el teatro es idéntico a la novela, ¿verdad?
Género literario, narrativo, lírico, dramático, didáctico. ¿Qué es un género literario? ¿A dónde encontramos los géneros literarios didácticos? En los proverbios de Salomón. De hecho, hay unos salmos que son salmos didácticos, ¿sí? Salmos didácticos. Y el título del salmo dice didáctico, claro, con palabras en hebreo. ¿Puede usted identificar? ¿Puede usted identificar salmos didácticos? ¿Un salmo didáctico? Vamos a ver. ¿Puede identificar un salmo didáctico? Vamos a ver. ¿Puede usted identificar? La Biblia tiene como 6 salmos didácticos. O también se le llaman sapienciales, salmos de sabiduría. Entonces, cuando entendemos eso y leemos el pasaje en relación a lo que estamos viendo, vamos a comprender el texto correctamente. Bueno, vamos a continuar porque ya el tiempo se nos está acabando. Principios de interpretación. Principios de interpretación. La interpretación más probable de un pasaje es la que mejor armoniza con el género literario en el que fue escrito. Por eso es necesario estudiar los géneros. Vamos a ir más abajo. Mire, hay un video para esto, ¿verdad? No lo voy a poner, pero mire cuando se interpreta mal las escrituras. Yo creo que esta es una serpiente que no, probablemente sea una barba María. No sé si en ese lugar, en la barba María, pero es una serpiente venenosa. Hay una secta que se le llama una secta salida del pentecostalismo, al cual pertenecemos nosotros, que se llama la secta de los domadores de serpientes. Iglesias en Estados Unidos y creo que también en Canadá que hacen esto. Hombres han muerto por esto, han muerto por esto. Pero no lo vamos a ver. Género, ¿por qué lo hacen? Porque malinterpretaron aquel pasaje que tomarán serpiente en las manos y ya no te harán daño. Si bebieren cosas mortíferas no te la dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si literalizamos eso, vamos a tener un peligro, ¿verdad? Imagínense la Santa Cena, la Cena de la Comunión. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué hizo Jesús? Una personificación. Hay una figura retórica que se llama personificación, pero la Iglesia Católica entiende, a partir de esa expresión de Jesús, utilizando figuras retóricas, que literalmente el cuerpo de Jesús se traspasa al pan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no entendieron la figura retórica. Es muy importante comprender el género literario. Género literario es el descriptivo, narrativo, prescriptivo, una receta, poético, poesía y sabiduría, profético, legal, que son las leyes, las normas, y esas son cúmplase, ¿verdad? Esos son 5 géneros en la Biblia. El descriptivo narrativo son las historias. El prescriptivo son los proverbios, algunos, los poéticos son los salmos, ¿verdad? Los proféticos, ya hablamos de los proféticos, lo legal, son todos aquellos que son leyes de cúmplase. Género legal está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque Pablo pone doctrina, doctrina, lo legal en el Antiguo Testamento, lo doctrinal en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos algunas actividades y vamos a llegar hasta aquí. Vamos a ver más adelante lo que es la epístola, definición de una epístola. ¿Qué es una epístola? Es una carta, ¿verdad? Cómo poder definir las cartas. Voy a seguir bajando, solo para que vean las otras entregas, que es una carta,
número de cartas, hay que entender las cartas, quién las escribió, a quién se las escribió, cuándo las escribió, a dónde, de dónde las escribió, para quién las escribió, todas esas cosas son muy importantes. Esto usted ya lo maneja, ¿verdad? Las cartas eclesiales, las cartas de Pablo, se dividen entre eclesiales y personales o pastorales. Eclesiales son enviadas a las iglesias y las pastorales o personales a personas. Y las cartas generales. Las cartas generales todas tienen el nombre de quien las envió, a excepción de Hebreos. Algunos dicen que Hebreos le pertenece a Pablo, pero ahora la gran mayoría eh, de cristianos que estudian estos temas aseguran que no. Pero bueno, eso es secundario. ¿Quién lo escribió? Lo que sabemos que el verdadero inspirador de Hebreos fue el Espíritu Santo. Ahí tenemos qué son las epístolas, o eso lo veremos, y poesía y sabiduría, que es la poesía hebrea, donde es usada la poesía hebrea, formas básicas de la poesía hebrea, paralelismo, todo eso que lo veremos más adelante. Fue un placer compartir con usted. La gracia de Dios esté sobre su vida. Manténgase firme, manténgase en Dios, caminando en su voluntad, tomando la escritura de la manera correcta, como Dios quiere que lo hagamos. Dios me le bendiga y continuamos en estas clases en la próxima entrega.